Me incluyo. Somos una comunidad de apoyo para personas con discapacidad, sus familiares y amigos. Vivimos en una sociedad que ciertamente es poco o nada inclusiva. No existe suficiente información ni difusión en los medios sobre discapacidades, que si bien conocemos algo sobre las motrices, cognitivas y sensoriales, no sabemos cómo actuar o cómo ser verdaderamente incluyentes. Quisiera darle la bienvenida a Dulce Barrera, que es la embajadora de una marca que busca hacer la diferencia y formar una comunidad más inclusiva. Hola Dulce, ¿cómo estás? Hola Pau, muy bien, muchas gracias por invitarme. Y bueno, vamos a platicarles el día de hoy sobre la app Me Incluyo. Así es, Me Incluyo es una aplicación que está pensada para crear una comunidad de apoyo, de respaldo para personas con discapacidad, sus familiares y amigos. Y, por ejemplo, las personas que igual no tenemos no tenemos familiares con alguna discapacidad, ¿podemos formar parte de esta comunidad? Por supuesto, la intención de Me Incluyo, precisamente como su nombre lo dice, es educar a esta sociedad en la que vivimos, en la que tenemos muy poca cultura al respecto, o que probablemente la información que tenemos es errónea o ya es demasiado antigua, ha quedado obsoleta. Entonces, la intención de Me Incluyo es dar información precisa y justa y también invitar a la gente, a toda la comunidad, a toda la sociedad de nuestro país a crear un lugar más inclusivo, un lugar en el que todos tengamos espacio para crear lugares más accesibles, que haya fuentes de empleo, educación, todo eso para personas con discapacidad. ¿Y cómo surge esta idea de Me Incluyo? ¿Cómo hacerlo una app? Bueno, mira, Me Incluyo nace pensando en la necesidad de las familias. Bueno, sucede que a lo mejor tenemos a alguien en casa que tiene alguna discapacidad. Y es nuevo porque realmente nadie se espera a lo mejor tener un hijo con discapacidad, a lo mejor tener un accidente y tener una discapacidad. También hay que recordar que hay discapacidades que son temporales. Si te fracturas una pierna, tienes una discapacidad por un tiempo. Entonces, a lo mejor todos estamos expuestos, más bien todos estamos expuestos a tener una discapacidad, a vivir con ella o a tener a algún familiar con discapacidad. Entonces, Me Incluyo nace porque realmente no es algo en lo que pensemos, lo vemos muy alejado y tenemos que ser muy conscientes de eso. Nosotros vivimos como si nada fuera a pasar y está bien, no vamos a vivir siempre con la espera de que tengamos un accidente o de que pasen cosas malas. Y al respecto también tenemos que aprender que una discapacidad no es algo malo, sucede, pasa y ahí está. Y Me Incluyo es cómo vivir así. Y no como algo malo, sino como siempre lo hemos visto de esa manera. La sociedad nos lo ha puesto como que son diferentes las personas con discapacidad. Y tan solo las trabas que vemos, que no hay rampas, que hay solo escaleras, pues ahí eso es el vivo ejemplo de que nuestra sociedad no está preparada, de que nosotros no estamos preparados, de que no pensamos en las personas con discapacidad. Y no solo hablando de discapacidad motriz, también discapacidad visual, cognitiva. No estamos preparados para esto, ni como familiares, ni como entes que podemos tener una discapacidad. Entonces, Me Incluyo pretende ser esta comunidad en la que podamos compartir nuestras experiencias. ¿Cómo me sentí cuando el médico me dijo que mi hijo iba a tener síndrome de Down? ¿Y cómo lo solucioné? ¿Cómo solucioné mi sentir? ¿Lo acepté? ¿No lo acepté? Porque además somos tan diversos y pudimos haberlo aceptado, pudimos no haberlo aceptado, o a lo mejor tuve un accidente y estoy hoy en silla de ruedas y no lo acepto, no puedo vivir así. Entonces la idea es que en esta aplicación la gente puede escribir sus testimonios. Vaya, es un grupo. Puedas escribir y tengas esa retroalimentación de personas que viven lo mismo que tú, que lo han experimentado
o que quizá alguien que no lo tenga, pero pueda conocerlo a través de lo que estás leyendo. Crear esa empatía, sensibilizarnos. Sí, sobre todo como tú lo dices, aquí en México no hay cero infraestructura para apoyar a las personas con discapacidad y toda la responsabilidad o todo el apoyo recae en las familias de las personas que tienen una discapacidad. Entonces, por ese lado, y a las familias quien las apoya, ¿no? También por ese punto es muy importante. Exacto, porque también se piensa, y es obvio, alguna discapacidad, y por supuesto que la persona que vive con discapacidad pues debe tener toda la atención. Pero lo que dices es algo primordial porque, y entonces el hermanito, ¿no? ¿Qué onda con el hermano que su hermano tiene síndrome de Down o que tiene autismo? ¿Qué pasa con él? ¿Quién lo atiende a él? ¿O quién lo escucha a él? ¿O él cómo se siente al respecto? ¿Él cómo apoya? ¿Él cómo lo entiende? ¿Cómo lo vive? La mamá, ¿cómo lo trata? La esposa, ¿cómo lo está viviendo? Entonces, no solo se trata, como bien dices, del núcleo social fuera, sino también del familiar. Me incluyo, quiere que todos seamos escuchados, que sea una lluvia de pensamientos, de vivencias que pueda enriquecernos, en el que todos podamos aprender, porque la educación en este punto es tan importante. Es momento de que México abra los ojos, se abra a la oportunidad y empiece a ser un país incluyente con las familias, con los amigos, con las personas con discapacidad. Necesitamos crear eso. Ahora sí que de la unión nace la fuerza, ¿no? Porque también se les complica a las personas que tienen una discapacidad la educación, se les complica también laborar y todo eso porque no tenemos ni siquiera información. Es más, el INEGI ni siquiera tiene un dato así, buenos datos sobre qué tipo de discapacidad o cuántas personas con discapacidad hay o si la discapacidad es permanente o no, porque hay unas que son que duran cierto periodo o por alguna lesión o algo y ya después se vuelve a la vida cotidiana, pero muchos pues ya se quedan con esa discapacidad toda su vida. Así es, México pareciera como que no está preparado, hablando en cuestiones un poco más pues políticas y como bien dices, en infraestructura. En este caso, las encuestas del INEGI tienen mucho tiempo de diferencia para poder hacer estadísticas al respecto y como bien dice, las estadísticas que tienen no especifican qué discapacidad, de qué edad a qué edad, qué grupo es más vulnerable, no tienen ninguno de esos datos, están muy al aire. Entonces no tenemos ni siquiera datos precisos. ¿Cómo podemos trabajar para mejorar y evitar la discriminación a personas con discapacidad si no tenemos información, si no nos dan la información que se necesita? Entonces tenemos que partir de ahí, como bien dices, Paulina, porque la información es la que nos va a hacer abrir los ojos. En el momento en el que nosotros seamos capaces de leer a alguien más, de escuchar su historia, tal vez de identificarte en lo más mínimo, no sé, me fracturé una mano, yo me sentía así. La empatía. Tenemos que crear empatía, tenemos que ponernos en los zapatos del otro y jamás por lástima, sino porque todos somos seres humanos, necesitamos la misma accesibilidad, necesitamos que haya fuentes de empleo para personas con discapacidad, que los familiares de personas con discapacidad tengan empleos accesibles, que se cubran todas sus necesidades básicas, el gobierno, medicinas, terapias, que haya escuelas que no solo sean específicas por discapacidad, necesitamos escuelas públicas incluyentes. Necesitamos escuelas precisamente que no excluyan a este grupo. Necesitamos universidades con libros en braille. Necesitamos a maestros que sepan lenguaje de señas. Tenemos que implementar todo eso. Y es un camino muy largo, nos hace falta mucho. Yo sé que se está trabajando, que ya hay algunas avenidas que ya tienen la rampa, sí, los semáforos auditivos. Pero sí que si no meneamos el árbol con más fuerza, pues el cambio nunca se va a hacer, ¿no? Exacto, tenemos que ir con todo y tenemos que hacerlo, como bien lo dijiste, unidos. Deberemos de estar todos en el mismo canal, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Con conocimiento,
con empatía, leyendo a los demás, escuchando sus historias. Sí, esa es la única manera. ¿Qué tengo que hacer si quiero formar parte de la comunidad de Me Incluyo? Es súper sencillo, Paulina. Próximamente va a estar la aplicación en tiendas digitales para iPhone y para celulares Android. Y ahí van a poder descargar la aplicación que tiene información. Bueno, basta. Hay un directorio maravilloso con nombres de especialistas a nivel nacional, en discapacidades, médicos, etcétera. También hay un directorio de clínicas de rehabilitación física, de todo tipo, y directorios de escuelas incluyentes, de escuelas de educación especial. Entonces es un directorio bastante amplio. Para formar parte de nuestra comunidad, porque nuestra idea principal es que todos seamos incluyentes, es decir, yo me incluyo en esto, pues fácil, hay que crear información, tenemos que estar informados. Entonces, bueno, si tú vas caminando por la calle y ves que alguien está tapando una rampa, grábalo, sube tu video en Instagram, etiquétanos en Facebook, platícanos qué es lo que más te enoja cuando ves ondas de discriminación para las personas con discapacidad, cuando ves que no las contratan en un empleo, cuando ves que no las aceptan en una escuela, cuando ves que el elevador no cabe una silla, cuando no hay rampas, cuando solo hay escaleras. Cuéntanos qué te hace sentir y cómo quieres apoyar, cómo quieres cambiar esta sociedad. Proponnos cosas. Queremos crear la comunidad más grande de apoyo para familiares y para amigos y para personas con discapacidad, pero queremos que toda la sociedad de este país forme parte. Para poder cambiarlo tenemos que tener todos este chip, tenemos que cambiarnos de las ideas de hace muchos años, que si bien no son erróneas, sí son erróneas, pero antes se creían correctas. Tampoco podemos juzgarlos por eso, porque antes se creía que lo que ellos decían, lo que ellos pensaban era verdad, pero ya está comprobado que no. Entonces tenemos que irnos cambiando poco a poco el chip, tenemos que educarnos, reeducarnos, y creo que ese es un trabajo que podemos hacer todos juntos, como bien dijiste hace rato, unidos. Y bueno, esta es la forma más fácil de participar. En nuestras redes sociales también síganos, hay mucha información, compartan la información. Si ustedes creen que esta información va a servir para que el abuelito diga, ay, oye, yo a esta edad también tengo una discapacidad, lo voy a aceptar, voy a vivirlo, voy a hacerlo, compártanla, léansela. Podemos participar de muchas formas. Ahora sí que todo suma, todo lo que hagamos suma. Antes de continuar, vamos a irnos a una pequeña cápsula y regresamos. No se tiene certeza de cuántas personas con discapacidad hay en México. Esto se debe a que el censo del INEGI, que valora estas cifras, se realiza solamente una vez cada 10 años. El último censo se realizó en 2010, por lo que esperamos que durante el censo que se realice este año, la institución preste más atención y considere incluir más datos de valor que puedan dar pie a que se abran nuevos y mejores apoyos sociales. Existen 6 tipos de discapacidad. 1. Física. Limitación en capacidades motoras. 2. Sensorial. Limitación en percepciones sensoriales. 3. Intelectual. Limitación de función intelectual. 4. Visceral. Deficiencia en órganos. 5. Psíquica. Alteraciones de tipo conductual y adaptativas. 6. Múltiple. Una combinación de 2 o más de las anteriores. Y bueno, ya ahora que estamos de regreso, quiero continuar con el tema y preguntarte algo en específico. ¿Qué pasa con las personas? Ahora sí que no tenemos ninguna persona con alguna discapacidad que sea muy cerca a nosotros, pero que queremos ayudar. ¿Cómo podemos aportar nosotros? Bueno, de manera social, pues primero hay que informarnos, tenemos que estar abiertos, necesitamos tener esta espinita de saber más, de la empatía sobre todo, de informarnos qué es la discapacidad,
¿no? Entender que la gente con discapacidad no es pobrecita, no está sufriendo terriblemente, que tienen los mismos derechos, que tienen los mismos deseos que nosotros y que necesitan tener las mismas oportunidades. Entonces, entendiendo eso, vamos a investigar. Y a través de Me Incluyo, que la aplicación en una primera fase va a estar, es un gran directorio con números de especialistas, direcciones de especialistas en toda la República, así como escuelas de incluyentes, escuelas de educación especial, centros de rehabilitación física y un sinfín de información, esa base de datos. Además, va a tener información más precisa sobre diversas discapacidades, porque hay muchísimas, es un mundo entero y no las conocemos, no tenemos idea. Y recordemos que la ignorancia es lo que hace que nos dé miedo lo diferente, por así decirlo. La gente con discapacidad no es diferente. Entonces, tenemos que dejar de ser ignorantes en ese sentido. ¿Cómo evitamos la ignorancia? Pues debemos querer dejar de serlo. Entonces, esta base de datos y toda esta información va a estar en una primera etapa en la aplicación de Me Incluyo. En una segunda etapa, lo que se pretende es que en la aplicación se pueda crear un perfil y la gente pueda compartir sus experiencias, como ya había comentado, si eres amigo, si eres familiar o si eres una persona con discapacidad. Y aunque tú no tengas alguna persona con discapacidad o tú no tengas discapacidad, puedes encontrar ahí e identificarte con sus historias. Puedes decir, ¿por qué están viviendo esto? Yo puedo aportar. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos de querer? Entenderlo, saber, conocer sobre el tema. Y entonces así, informándonos, vamos a poder aportar más a esta sociedad, vamos a poder llegar a ser un país incluyente. Y que deje de ser un tema tabú, ¿no? Porque muchas veces una familia que tiene un familiar o, bueno, por ejemplo, una madre que tiene un niño con autismo, por ejemplo, se ve más bien se ve obligada a aislarse. Eso se me hace muy triste cuando no debería ser así. O sea, porque realmente nuestra reacción es la que le impide a ella como socializar de manera normal, pues como debería de ser. Son nuestros tabús lo que le impide y creo que hace falta mucha información al respecto. Completamente, Paulina. Por ejemplo, el ejemplo que das es importantísimo y pensando en esto ¿y qué piensa la mamá? Porque claro que es difícil para el niño con autismo, pero su mamá, ¿cómo lidia con esta sociedad que no acepta a su hijo y que al no hacerlo inmediatamente tampoco la acepta ella? ¿Quién los incluye? ¿Qué tenemos que hacer? Imagínate, ella es mi amiga, ¿yo qué puedo hacer para que mi amiga esté cómoda en mi casa y su hijo también? Y esto es súper importante, Paulina, como ya lo habíamos dicho antes, sentir empatía, querer dejar la ignorancia de lado, dejar las ideas viejitas en las que nos decían que las personas con discapacidad debían de estar encerradas en un cuarto, que los familiares se les acababa la vida. Y eso ya no es cierto. La sociedad cambia, tenemos que abrir los ojos, los estudios nos dicen otras cosas, la rehabilitación les da a las personas con discapacidad, les abre las puertas del mundo. Nosotros tenemos que hacerles más fácil las cosas. Las personas con discapacidad no quieren que les tengan lástima, que les tengan compasión, tampoco sus familias. Lo que quieren es un mundo justo, quieren que los incluyan, que los acepten, que les demos oportunidades. Sí, sobre todo porque en la medida de que ellos se integren mejor socialmente, incluso pueden mejorar, ¿no? Pueden ir mejorando. Y si se da este aislamiento, pues ahora sí que truncamos su crecimiento cañón, ¿no? Sí, es totalmente cierto, Paulina. Excluirlos, como se ha hecho durante mucho tiempo y está demostrado, para su avance, su formación, las posibilidades de que puedan estar y pertenecer y ser miembros activos de la sociedad. Entonces, tenemos que crear oportunidades, tenemos que exigirlas a las autoridades, tenemos que aportar, tenemos que proponer, tenemos que tomarnos muy en serio este papel.
Sí, la verdad es que me muero de ganas por leer algo al respecto de cómo yo puedo ayudar ahora sí que cuando me encuentro en esa situación. Y para eso, ¿dónde lo puedo encontrar esa información? ¿Cuáles son sus redes sociales? Estamos en Facebook como Me Incluyo, separado, Me Incluyo, y lo mismo en Instagram. Así es, y ahí nos pueden encontrar, hay mucha información ya. También tenemos nuestro blog en el que se ha escrito bastante al respecto sobre cómo podemos ayudar, cuáles son los diferentes tipos de discapacidad, cómo debemos comportarnos al respecto, cómo podemos apoyar, cómo podemos proponer, qué podemos hacer. Nuestro blog está lleno de material muy, muy interesante, de mucho valor. Y también ahí próximamente van a irse acumulando testimonios de personas con discapacidad o de sus familiares y amigos, para que justo lo que te decía podamos ir entendiendo un poco más. Claro. Y hay algo, antes de cerrar, ¿hay algo que quieras aportar? Bueno, pues nada, decirles que es muy importante querer. Cuando queremos hacer el cambio y queremos hacer la diferencia, esto se puede lograr. Debemos querer, también es un deber, debemos querer un México incluyente, debemos querer un México que tenga las mismas oportunidades para todos. Y nosotros podemos hacerlo, podemos cambiar ese chip. Debemos informarnos, hay que informarnos, debemos leer muchísimo, debemos querer hacerlo, de ser conscientes, de evidenciar, de hablar, de apuntar lo que no está bien, para así dejar de lado la discriminación, para volvernos más inclusivos. Necesitamos hacerlo y los invito a todos. Pues muchas gracias por acompañarnos, Dulce. La verdad de que Me Incluyo es una gran app. Yo confío en que va a ser un gran cambio. Muchas gracias. Y también invito a toda la audiencia a que se una a esta app, Me Incluyo, a que se una a la comunidad, ya que entre más seamos, más pronto vamos a ver un cambio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Paulina y los invito a unirse a la siguiente emisión del podcast Yo Contigo. Suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y activa la campanita. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Descarga la app disponible para iOS y Android y escúchanos en Spotify a través de Yo Contigo Podcast.